No quiero decir mi nombre, quiero desahogarme de algo que pasó hace muchos años, algo que me da rabia, que me duele, que me parece tan injusto y a veces pienso, ¿por qué una niña tiene que pasar por cosas así? Y a veces, es que no sé cómo describir la sensación, tener que salir adelante y pensar que nada pasó, vivir como si nada pasó cuando nadie quiso creer en ti, cuando nadie dio la cara por ti, cuando quedaste como la mentirosa de la familia como siempre, cuando nadie te hizo caso, cuando pues te quejaste de lo que sucedía, cuando a nadie le importó cuando te escuchó. Y tienes que seguir adelante, ser fuerte, tienes que pues vivir la vida con esas heridas que nadie sanó, que ni siquiera pusieron una bendita. Esto empezó cuando yo tenía 9 años. Mis padres estaban separados desde que yo tenía 5 años, pero yo vivía con mis abuelos hasta los 8 años, no me fui a vivir con mi madre. Yo vivía con mis abuelos maternos y me fui a vivir con mi madre a los 8 o así. Luego yo no lo pasaba muy bien con mi madre porque ella no era demasiado buena conmigo. De hecho me decía que fui un error, que era una hija de que le había quitado el cariño de mis padres y la herencia. Bueno, muchas cosas he pasado, pero me quiero centrar aquí en algo que me marcó y solo os hablo de mi abuelo paterno. Bueno, resulta que yo me iba a ver a mi padre, me iba a ver pues los fines de semana, ya que pues como he dicho me quedé con mi madre y ya después ella se hizo con mi custodia y me llevaba la noche del viernes, a veces me quedaba a dormir con mis abuelos paternos o al día siguiente me llevaba con ellos para comer allí y tal, ya que mi padre trabajaba, no recuerdo exactamente en qué época se juntó con otro de los peores, bueno, de los monstruos de mi vida, su actual esposa. Pues no me acuerdo con qué edad fue que la conoció, si ya fue en esa época, no me acuerdo. Pero yo me quedaba los sábados por la mañana o los domingos, no recuerdo bien. Es que hace mucho ya de esto, amigos. Me quedaba con mis abuelos. Eran ya bastante mayores, aunque mi abuelo estaba ágil, se iba a pasear, hacía las compras. Mi abuela sí que estaba delicada, la habían operado de las caderas, tenía reuma, bueno, un caos. Y se la pasaba siempre o en cama o sentada en el sofá. Y después de comer, pues ella se iba a acostar para reposar de los dolores y mi abuelo y yo nos íbamos a pasear hasta un bar que estaba bastante lejos, 20 minutos quizás de la casa. Pues nos íbamos hasta el bar, que era el bar de mi tía. Mi tía tenía un bar, mis tíos, y, y tomábamos algo. Y después de tomar yo un zumo, él un café, nos íbamos al campo que estaba prácticamente casi al lado. Ni 5 minutos caminando estaba el campo. Nos íbamos a pasear por allí. Y los primeros días todo bien. Los fines de semana que pues paseábamos y ya, pero un día empezó a contarme historias guarras. Empezaba un abuelito y su nieta fueron a coger espárragos y ya saben cómo continúa. No debería censurarme demasiado ya que no se está viendo mi cara al completo y nadie sabe quién soy. Pero tocamientos, jugar entre las piernas, hasta que pues me mostró su miembro para orinar y me dijo, orina tú también, mea tú también, me dijo. Yo no lo hice, intentó meterme mano, entonces yo un día, porque lo hacía a menudo, le di una patada en sus partes
y le dijo a mi abuela que jugando al pilla-pilla sin querer le había dado en sus partes porque le dolió por un tiempo. No, no se enfadó conmigo ni nada. No, no sé, pero actuó como que no hubiera pasado nada, como si yo no lo hubiera pegado, no tomó represalias. Pero cuando no nos íbamos a pasear y nos quedábamos en casa y mi abuela se iba a acostar, que mi abuela estaba ya muy mayor, la verdad estaba muy desmejorada a comparación con mi abuelo. Él se notaba ágil, despierto, ella pues estaba bastante atontadilla por los dolores, a veces no dormía bien en las noches porque tenía muchos dolores y lo hacía en las tardes, si es que podía le daban pastillas y, y ahí cuando ella estaba acostada, mi abuelo comenzaba con las historias guarras, se sacaba el... se masturbaba delante mío, me decía tócalo, nunca lo toqué, me daba asco. Me decía esto es el sombrerito, aparte ya saben, y esto le da mucho placer a las mujeres. Eso cuando yo tenía 9 años, esto duró hasta que yo tenía los 13, ya me iba a venir la regla, porque a mí me vino bastante tarde. Yo fui una niña, fíjense, yo me salió vello y pechos a una edad temprana, pero la regla me tardó más en venir. Y hasta que no estaba ya a las puertas de que me viniese, él no se detuvo en que, claro, con el miedo de poder dejarme embarazada. Nunca llegó a penar, pero lo que sí hizo en varias ocasiones fue más. Una de las veces yo me bajé hacia abajo porque estaba, yo no quería, a mí me daba asco eso. Intentaba, él tenía fuerza, yo era una niña. Aunque fuera un anciano, él estaba ágil, él estaba saludable. Aunque fumaba, eso sí, pero estaba saludable, no enfermó hasta allá cuando yo ya era, ¿qué edad tendría yo? Unos 17 o así, es cuando empezó a enfermar. Pero por aquel entonces él estaba fuerte, ágil. Ya os digo que se iba a dar muchos paseos, caminaba, andaba ágil, no andaba despacio ni con garrote ni nada. Era un señor mayor que estaba ahí y tenía mucha fuerza y yo lo pasaba muy mal cuando me masturbaba. Se olía los dedos después, decía olor a... Qué rico, ya sabéis, olor a que no quiero decir vulgaridades en este vídeo. Las vulgaridades que él decía. Era espantoso eso. Y yo aguanté esto hasta los 13 años o así. Y en varias ocasiones me dijo de irnos a la cama, a la otra, a la que estaba al lado de mi abuela. Dice, déjame jugar con mi, ya sabéis, entre tus piernas. Solo será un poquito, ya verás, me decía. Y esto me traumó, tíos, fue horrible. Porque no es solo aguantar lo que un viejo, tu propio abuelo, tíos, tu propio abuelo, te hace es decírselo a tu familia. Mi padre diciendo que era una mentirosa. Se lo dije a mi madre y no hizo ni puto caso. Al final he dicho una vulgaridad, no aguanté. Y luego con los años, cuando me hospitalizaron en el hospital porque yo estaba muy mal, sin dormir días y tal, por cosas, y depresión también. Y pues resulta que se lo dije porque me preguntaron por unas cosas, la psiquiatra y tal del sitio. Y yo le dije lo que me hizo mi abuelo y mi madre dijo, ¿y por qué no nos lo habías dicho? Yo no sé si es que se hizo la longi, como si no se acordase que una vez lo comenté y no me hizo ni caso, o si realmente no se acordaba, o si en aquel entonces se pensaba que eran inventos míos, porque me trataban de la mentirosa de la familia por muchas cosas, cuando no mentí ni una vez. Por muchas cosas, yo he quedado como la mierda de la familia, la de la mala reputación, y por culpa de estos traumas sexuales, pues yo tuve repercusiones, porque eso en una niña de 8 años repercute. Yo hice cosas, yo no tenía pues miedo de demostrar cosas en público. Por ejemplo, vídeos míos con poca ropa, en bikini. Bueno, no es que sea malo salir en bikini, pero sí buscando
algo se... A mí me afectó mucho eso y me costó salir adelante. Yo cuando cumplí los 17 años dije, hasta aquí se ha acabado esto. Me desahogué bien, me desahogué y sí que se lo dije a más personas y no hicieron una mierda de eso, pero me desahogué bien. Lo puse en Facebook, no es la mejor opción, mi padre lo vio. Me dijo mentirosa, bueno, me dejó de lo peor. Y, pero yo dije, se acabó, yo no puedo seguir comportándome de esta manera, demostrando mis cosas sexuales como si fuera algo normal. Me sentía una enferma mental y yo no tuve atención psiquiátrica por estas cosas de los sexuales, porque no lo sabían y a las personas a las que se lo dije no hicieron una maldad. Solo en esta niña tiene un problema. Fíjense, yo no mantuve relaciones sexuales hasta los 21 años y fue con el novio que tenía. Pero ya os digo que yo era muy abierta sexualmente. Quería provocar y me parecía divertido, pues todo eso. Y luego cuando ya maduré me di cuenta de la de vida que había tenido, de lo que aguanté con mi abuelo, de las cosas que viví, de lo que me traumó y lo que llegué a hacer, que lo veía como algo normal por culpa de lo que él me hizo, que en el fondo yo sabía que no era normal eso. Me sentí la mayor mierda del mundo, me sentí como una enferma mental, me sentí asquerosa. No sé, tronco. Y quise enmendar mis errores, comportarme como una persona normal, intentar borrar todo eso de mí del pasado, pero el daño estaba hecho. La gente que había visto esas locuras mías, pues ya se habían forjado una imagen de mí que no era la yo real, era una niña traumada que no había recibido la atención necesaria de un profesional. Me siento fatal, me siento del asco. Cuando no te puedes descargar y cuando al fin tu madre se entera, que ya lo sabía de antes, pero como que fingió que no lo sabía, tampoco le dio mayor importancia, como si no le importara que su hija ha sufrido abuso. Y es un asco la vida es un asco. Yo he intentado suicidarme en varias ocasiones y no solo por esto, sino por muchas cosas. Por quedarle a la mentirosa de la familia, por mucha mierda. Estoy cansada, estoy muy cansada de todo. Estoy cansada y quiero descargar. Estoy harta de la vida. Una historia real contada por la propia víctima, y de verdad que es una historia que me da como impotencia al mismo tiempo, porque puedo sentir el dolor de la chica, la impotencia de que la persona que tenía que haberla salvado, como ella lo dice en su historia, no la salvó, no le escuchó, no le creyó, por ende pasó por muchos problemas psiquiátricos. Vuelvo y lo repito, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestras niñas, porque aunque son historias que a veces no nos gustan escuchar, las vivimos y son más reales de lo que nos imaginamos. Entonces, solo nos queda cuidar a los que amamos. Gracias por estar aquí en Rincón de Historias. Y está la otra parte, que es de la madrastra. Ella cuenta de un monstruo. Esa es la madrastra y continuará.